les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Marc Castañeda y en este programa veremos un poco acerca del libro en México y los incunables americanos. Tratará un poco acerca de los materiales utilizados en la elaboración de los códices, papeles, las tintas, los diversos formatos de impresión. También veremos un poco de los tallados, ya sea en madera, en lámina. Nos meteremos también un poco en los tipos de publicaciones que se hacían en ese tiempo. Así que bienvenidos a su programa La Historia es Verdad, el único lugar donde la historia cobra vida. Quédense con nosotros. Comenzamos. Bueno, pues Del Paso y Troncoso, Orozco y Berra descubrieron que dentro de los jeroglíficos los mexicas utilizaban un sistema ideográfico en el que para plasmar sus ideas utilizaban figuras. Por ejemplo, si querían decir hombre, ponían la figura del hombre o el dibujo del hombre. Si querían decir palabra, ponían al lado del hombre un globito en el que claramente eso representaba que estaba diciendo algo, ¿no? También utilizaban un sistema silábico figurativo con el que a través de varias figuras decían una sola palabra. Estos eran los métodos que utilizaban los mexicas, pero claro que sus dibujos no eran tan precisos, tan bien hechos, carecían de sombras, carecían de... no tenían la misma proporción de un lado que el otro. Entonces eran dibujos muy simples. Recordemos que no eran unas pinturas como las que se hacían en Europa. O sea, eran solo dibujos que representaban ideas. O sea, era una forma de escritura. La principal finalidad de utilizar este método es que no les llevaba mucho tiempo, y como tenían más necesidad de comunicarse que hacer algo artístico, pues por eso siempre utilizaban los mismos colores o las mismas figuras. Bueno, ahora hablaremos un poco de los elementos que conformaban la escritura, las herramientas que utilizaban para poder dibujar o escribir, que así le llamaban ellos. Un elemento muy importante claramente fue el papel, que los otomíes, que fue de las primeras razas en ocupar la zona de Mesoamérica, de México, utilizaron el papel por primera vez y lo sacaban de origen natural. Era un producto textil. En esa época el papel era muy importante, porque no nada más lo utilizaban para escribir. Por ejemplo, cada año a los grandes reyes mexicas todo el pueblo le entregaba este material como tributo, grandes cantidades de amatl. Hay que recordar que en algunos pueblos de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo todavía utilizan este papel y lo elaboran, no tanto para escribir o pintar en él, sino para los rituales. Ahora, hablando un poco del aspecto de las tintas, pues todas las tintas en este tiempo eran de origen mineral y de origen vegetal. Podían sacar colores como el rojo, el amarillo, el azul, el negro, el blanco. Todos estos provenían tal vez de algunas frutas, tal vez de algunos metales que combinaban, pero también de estos colores. Al momento de combinarlos, pues nacían nuevos colores y los utilizaban todo esto para su escritura. Como recordarán, en el programa anterior mencionamos que los tlacuilos eran los encargados de pintar o escribir, pues los jeroglíficos. Estas personas pues eran bastante cultas y tenían que saber de todo lo que se escribía en relación a los temas. O sea, si escribían de medicina, pues tenían que saber de medicina, de astronomía, acerca de sus dioses. Entonces eran personas muy preparadas. Bueno, si recuerdan un poco ustedes, en el programa anterior hablamos de los códices. Se habló que son tiras de papel largas que tenían forma de biombos, utilizaban diferentes colores
sus pastas podían ser de diversos materiales como madera o algún tipo de piel. Los mexicas, los códices eran muy bonitos, los que hacían muy elaborados, pero cuando llegan las nuevas técnicas europeas, pues empiezan a combinar los estilos, ¿no? Entonces empezaron a meter de la parte de los dos idiomas en los códices, el papel, las tintas, también el contenido en sí ya no lo representaban con tantas figuras o jeroglíficos, sino que para poder decir cómo era una pintura, pues ya mejor utilizaban palabras para poderlo describir de mejor forma. Hay que tener en cuenta que los códices se dividen en tres grupos. El primero de ellos es por la época. Se dividen en los prehispánicos y en los postcortesianos, que los prehispánicos son antes de que llegaran los españoles y los postcortesianos son después de que llegaron los españoles y se establecieron en el territorio mexica. El segundo grupo es por su filiación o procedencia, por ejemplo, pues, de qué grupo venía, si venía de los otomíes, de los tarascos, de los mexicas, etcétera, etcétera. El tercer grupo es por su contenido. Esto, como ya lo vimos anteriormente, pues algunos hablaban de las costumbres, de la religión, de la medicina, de la astronomía, de la cronología y muchos otros temas. Hay que recordar que en la época colonial, pues todo el papel, las tintas eran importadas de Europa, de distintos países, Italia, España, Génova principalmente. España era el que exportaba desde su país más estas materias primas, pero a partir de que México se independiza, pues la industria del papel y la imprenta se tenía que hacer más fuerte. Entonces algunos empresarios españoles, italianos, alemanes, ingleses empezaron a invertir. En 1892 se fundó la fábrica más importante de esa época aquí en México, que fue la fábrica de San Rafael, que estaba ubicada en Chalco. Esta fábrica, la de San Rafael, fue muy importante porque a pesar de que tenía en sus productos muy buena calidad, también como tenía 5 plantas y tenía grandes máquinas, gracias a la tecnología, tenía 3 máquinas que procesaban más de 50 toneladas diarias de papel, o sea, el doble de todo el papel que se producía en México. El primer obispo de México, que fue el fray Juan de Zumárraga, fue la primera persona que introdujo en México la imprenta. Los principales talleres donde se practicaba la tipografía era en el Colegio de San Ildefonso y la Biblioteca Mexicana. Las imprentas en la época de la independencia pues recorrían con el ejército todo el país, o sea, a donde fuera el ejército iba la imprenta, porque siempre que llegaban a algún lugar necesitaban promover la causa y publicar periódicos o volantes tal vez para que la gente se uniera. Entonces fue muy importante en ese tiempo la imprenta. Donde iba el ejército iban los impresores. Gracias a la nueva tecnología, pues hoy en día hay muchos talleres de imprenta alrededor de México, pero ya no es tan bonito. Ahora sí que la tradición que utilizaban nuestros antepasados, ¿no?, para hacer los códices, ¿no?, y los jeroglíficos, el tiempo que se tardaban, el arte que hacían, ¿no?, al momento de escribir o pintar. Hoy en día la finalidad es pues, el dinero y promover más su trabajo para pues, que puedan vender y así ganar más. Vivimos en una época del capitalismo, en ese tiempo eso no era para venderse, era una obra de arte. Ahora hablaremos un poco del grabado en madera. Bueno, pues el grabado en madera no se sabe bien su historia, ya que muchos de estos grabados venían de Europa, pero no traían una firma o un sello o algo que dijera quién lo había hecho. Entonces, en cuanto a eso, su historia es un poco confusa, un poco borrosa. Pero ya los artesanos que empezaron a trabajar en esa técnica del grabado en madera,
pues empezaron a poner ciertos detalles, ¿no? Como letras capitales, algunas viñetas que ya se sabía que ya eran hechos aquí en México y tal vez por mismos artesanos mexicanos. En la época colonial tuvo mucha demanda el grabado en madera, ya que todos los libros, en su mayoría, tenían esas técnicas. Entonces, para lo que más utilizaban este grabado en madera era para poner pues elementos decorativos, escudos de armas, pero lo más importante es que ponían figuras religiosas como los santos. Ya en el siglo XIX comenzó la decadencia de este arte, ya que llegó la litografía y empezó a desplazar el grabado en madera. Ahora hablaremos un poco del grabado en lámina. Esta técnica pues se utilizó muy poco en los libros del siglo XVI, la mayoría eran traídos de Europa. Hoy en día los grabados en madera y en lámina pues ya no se utilizan, han sido reemplazados por la rapidez de las máquinas y la tecnología, como el proceso fotomecánico. Manuel Eduardo de Agostiza en 1825 hizo un trato con unos italianos, entonces para que trajeran la litografía a México. En 1831 la clase de litografía se empezó a dar en la Academia de San Carlos. En 1840 Hipólito Salazar, que era un hábil litógrafo, introdujo el grabado en piedra utilizando la punta de diamante, que trascendió en el país. Todo el trabajo respecto a la fotomecánica ha cambiado el punto de vista de hacer los libros y la imprenta. Ángel Ortiz Monasteria en 1889 introdujo este sistema a México, ya que él vivió en el extranjero y se dio cuenta cómo lo hacían, el procedimiento, sus técnicas, sus herramientas, y cuando él llegó aquí a México pues puso su taller y lo introdujo. Los primeros en utilizar la técnica del rotograbado fue el periódico Excelsior. Actualmente esta técnica se utiliza mucho en la fabricación de revistas, periódicos y libros. Otra parte muy importante del libro es la encuadernación. Las primeras encuadernaciones que se hicieron aquí en México fueron casi exactas a las que se hacían allá en Europa. Los españoles traían sus libros y les decían a los indígenas que los querían tal cual, entonces se hizo la misma técnica que se hacía en Europa, allá en los años de 1500. Generalmente los libros eran encuadernados en pergamino y piel de becerro. Estas muchas veces traían correas que sujetaban las tapas y el título lo traían en letras negras y algunas veces combinadas con rojo. El material que se utilizaba en las tapas era de cartón, ya que la madera solo se utilizaba en ediciones muy grandes o también en los libros que utilizaban en los monasterios y en las catedrales, por ejemplo para los coros o para los cánticos. Como todos los demás elementos que hemos estado revisando, también la encuadernación fue perdiendo fuerza y de hecho el Dr. León dijo que ya en sus tiempos ya no había quien hiciera un buen trabajo de encuadernación. En la época de la colonia, la mayor parte de los libros que se produjeron fueron destinados a la evangelización y pues se dirigían más que nada hacia términos más religiosos. En aquel tiempo se hacían libros respecto a temas como filosofía, historia, ciencias naturales, medicina, libros de carácter litúrgico, religiosos, jurídico, etc. También habían obras filosóficas, médicas, de historia, astronómicas y otros temas ya relacionados un poco más a la ciencia. Ya no eran tan cerrados en el aspecto de la evangelización nada más. En el siglo XVII se acostumbró mucho a publicar todo tipo de acontecimientos, tanto internos como externos, pues se dedicaban también un espacio a las noticias internacionales. Por ejemplo, cuando llegaba una embarcación, pues se llamaba a todos los que se dedicaban a la publicidad en cuanto a la imprenta, ¿no? Y tenían ese poder
poder dar a conocer la noticia. Por ejemplo, si alguien había nacido, si una familia, ¿no?, se había tenido una boda, ¿no?, o si alguna persona había fallecido. También se propagaban noticias como las de si había trabajo, si había sucedido alguna catástrofe en algún lugar. Entonces este tipo de noticias se juntaban y se publicaban, todavía no tal como en periódicos, sino más bien como en gacetas. Ya entrados en el siglo XIX, pues con la consumación de independencia, la mayor parte de las noticias y las publicaciones eran referente a la política. Todo en esa época era política. Entonces ya poco a poco después se fueron metiendo otra vez los temas, por ejemplo, científicos o de otro tipo de índole, que fueron sustituyendo un poco a la política, que en ese tiempo, como repito, en la época de la independencia, pues fue un gran motivo para publicar. Por mucho tiempo los libros importados fueron los que tenían ganado a todo el mercado, ¿no? Porque las imprentas o las librerías no tenían las herramientas para hacerlos de tan alta calidad o tan rápido o en gran cantidad como en Europa. Entonces a muchos se les hacía mucho más fácil importar los libros, porque pues en cierta forma eran más baratos respecto a la calidad, por ejemplo, del papel. Entonces ya después las imprentas de aquí se fueron reorganizando, empezaron a evolucionar en cuanto a la tecnología, las herramientas empleadas, y empezaron a ganar terreno. Ya las instituciones públicas que han realizado más publicaciones se encuentran la SEP y la UNAM, y dentro de las instituciones privadas también está el Colegio de México y el Fondo de Cultura. Con la llegada de Hernán Cortés también llegó la imprenta a México. Unos dicen que también llegó a Perú, pero no, o sea, primero llegó aquí a México y 45 años después llegó a Lima. En la época de la colonia, todos los libros eran importados de España. Ninguno se hacía aquí porque creían que si se hacían aquí podían generar mala publicidad, pero fue hasta que el primer obispo de México, Zumárraga, le pidió al rey que le mandara un equipo de imprenta. Entonces fue así cuando pues ya se empezaron a hacer públicos varios textos. Al llegar también la imprenta a México, llegó con ella Juan Pablos, que era un gran artífice en el aspecto de lo de la imprenta. Los confesionarios, las doctrinas y los sermonarios eran de las publicaciones que más se imprimían en ese tiempo, y todas estas eran escritas por numerosos frailes. Muchos de estos textos son hoy en día de gran importancia para la comunidad científica, ya que en ellos venían algunos de las lenguas utilizadas en ese tiempo aquí en México. Entonces tal vez en ese tiempo no eran tan importantes, pero hoy se pueden dar cuenta que hay mucha historia por descubrir todavía en esos escritos. Cuando Antonio Espinosa se da cuenta de que tiene un monopolio Juan Pablos en cuanto a la imprenta, pues le manda una carta al Consejo de Indias para que le quiten el privilegio a Juan Pablos de pues ser el único en México en poder tener la oportunidad de publicar. Entonces el Consejo le da la oportunidad muy rápido a Espinosa para que pueda abrir otra imprenta en la capital del virreinato y poder ejercer la competencia. Como ya lo mencioné, Antonio Espinosa fue uno de los grandes impresores, y en cuanto a los textos litúrgicos, él se dedicó a los cantos y rezos, que fueron unas producciones muy bien hechas, con diversas tintas, con muchos adornos y con mucho detalle y mucho esmero. Entonces estas producciones se podían comparar fácilmente con cualquiera de las que se hacían en Europa. En cuanto a los textos científicos, Fray Alonso de la Veracruz
fue el que inició estas publicaciones, ya que en el siglo XVI se inauguró la primera universidad. Alonso de Molina fue el primero que hizo una publicación, de hecho fue un diccionario de una lengua americana. Este fue un vocabulario que se hizo en mexicano y en castellano. El Cancionero Espiritual y el Túmulo Imperial fueron una de las pocas obras que se publicaron aquí en México. La última mencionada trataba acerca de las honras fúnebres de Carlos V. Este libro fue impreso por Antonio Espinosa y en sus pastas ya traía escrito hecho en México. Las obras literarias de mayor importancia llegaron hasta 1604 y 1609. Estas dos obras fueron La Grandeza de Balbuena y La Ortografía de Mateo Alemán. Espero la hayan pasado bien al conocer un poco más de este grandioso tema de el libro en México. Los espero la próxima semana con una nueva edición de su programa La Historia es Verdad, el único lugar donde la historia cobra vida. Hasta la próxima.